No, pues nuevamente tengo el gusto, el privilegio de poder pues compartirles la palabra de Dios. La verdad es que sí, justamente es un privilegio, algo, algo de lo cual cada uno de nosotros tenemos el grande honor de poder presentar la palabra de Dios, pero es muy cierto también que tenemos un grande compromiso a hacerlo de la mejor manera y de la manera correcta. Entonces, justamente de ese sentir, de ese pensar, nace pues este mensaje que Dios pone en mi corazón con compartir con ustedes. La última vez que también compartí, hablé justamente de el mismo capítulo de Timoteo. Es la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Y en la primera ocasión, la ocasión pasada que compartí con ustedes, les hablé acerca de los primeros 13 versículos, del versículo 1 al 13. Entonces, en esta ocasión, quiero dar seguimiento a lo que viene después en ese capítulo 2, de los versículos 14 al 19. Segunda de Timoteo 2, versículos del 14 al 19. Entonces vamos a comenzar a darle lectura. Dice así la palabra de Dios. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, algo importante que tenemos que entender aquí es qué es lo que debe salir de nuestra boca, cuál es la responsabilidad de aquel que sirve a Dios, qué es lo que tiene que hablar y también qué es aquello que tiene que combatir. Y vemos desde el momento de la creación hasta nuestra fecha, hasta este momento, que existe una disputa entre aquello que es verdadero y aquello que es mentira. Entonces, hay verdades bien trascendentes y bien importantes en la Biblia. Entre ellas está que Dios siempre, siempre, siempre habla la verdad. Y no solamente Dios habla la verdad, sino que Dios es verdad. Y por consiguiente, Dios no puede mentir. Y la disputa ante esto, pues es justamente Satanás, y la Biblia nos los describe como que Satanás es un mentiroso, es padre de mentira, y su trabajo es siempre engañar a la gente. Y eso lo dice Jesús, ¿verdad? En Juan 10:10, dice que el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces, el trabajo de Satanás siempre ha sido destruir. El único motivo, la única razón de su trabajo es destruir. Y ese es el conflicto que existe tanto en la esfera celestial como también en la terrenal. Esta disputa, esta lucha entre la verdad y la mentira. Y es ahí justamente donde aquellos que servimos a Dios jugamos un papel bien importante. Y nos debemos hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando? ¿Y qué es lo que entonces debemos hablar? De la mentira provienen falsas doctrinas, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, y lamentablemente de todo esto está plagado el mundo. No de este momento, pero yo creo que sí ha tenido un crecimiento latente. Y cada día y cada día va habiendo un mayor crecimiento respecto a esto.
Hace unos días veía en las noticias, sin mencionar, sin mencionar la religión, pero justamente veía cómo un grupo de personas, un grupo pues de una religión, estaban venerando un hombre que actualmente pues disputa demandas tanto en México como en Estados Unidos, que incluso está preso. Y lejos de que a uno le cause impresión, causa dolor, causa tristeza de ver cómo la gente puede vivir tan engañada y cómo es posible que podamos llegar a poner a un hombre a la altura de Cristo. Que un hombre, que incluso el hombre pueda rebasar la importancia que debe tener Cristo para con aquellos que decidimos seguirle y creer en él. Y esto pues llega tan lejos a que a pesar de que las cosas son tan ilustradas, tan claras delante de sus ojos, ellos siguen afirmando que este hombre es el profeta de Dios. Y qué peligro, qué peligro. Pero es ahí justamente el papel que nosotros tomamos. ¿Qué estamos nosotros como siervos de Dios, como iglesia, qué estamos haciendo para que aquellas personas sean rescatadas y muchas otras no sean engañadas? Pero esa es la condición actual en la cual nosotros estamos viviendo. Y estar advertidos y entendidos de lo que está pasando dentro de nuestro tiempo, dentro de nuestro ambiente, dentro de nuestro país, dentro del mundo entero, es algo a lo cual Dios nos invita a tomar cuidado. ¿Y cuidado de qué? De que este tipo de situaciones no contaminen a la iglesia de Dios. Y era algo que pues estaba dentro del corazón de Pablo. Había una gran preocupación por lo que pasaba dentro de la iglesia de Éfeso. Una iglesia que comenzó con un crecimiento importante, una iglesia que estaba totalmente entregada, pero que al poco tiempo, al paso del tiempo, comenzaron a llenarse de falsas doctrinas, a albergar junto con ellos falsos apóstoles, falsos profetas, y a comenzar a recibir todo esto y de alguna manera aceptarlo. Entonces, viene justamente ahora la persona, ¿no? De Timoteo. Timoteo, pues siendo un hombre de entre unos 35 años, toma lugar aquí. Pablo lo establece a Timoteo para como uno de los ancianos en la iglesia en Éfeso. Y el trabajo que tiene Timoteo para con la iglesia en Éfeso es para fortalecer y corregir a la iglesia por ser víctima de toda esta falsedad que los rodea. Entonces, entendiendo esto, sabemos que tenemos una obligación importante de ser conscientes de que Dios nos ha establecido dentro de su iglesia, de que Dios nos ha levantado como sus siervos, como sus obreros, para defender la verdad de las escrituras y hacerle entender a la gente que esa misma verdad es la única que los puede salvar. La gente se está perdiendo, la humanidad se está perdiendo. ¿Y qué papel entonces estamos tomando como iglesia de Dios? Todas esas personas que viven engañadas, que han crecido con falsas doctrinas, ¿cuál es el camino o más bien, cuál es el fin de ese camino que les espera? Pues van directamente al infierno, personas completamente perdidas. Entonces vivimos rodeados de estas sectas, de religiones, de doctrinas falsas, de evangelios falsos, de falsos cristos, y no solamente de eso, sino también de representaciones equivocadas de quién es Dios, de quién es Jesucristo, de quién es el Espíritu Santo y de qué realmente es de lo que la Biblia nos habla. Y si nosotros como siervos de Dios no tomamos no le damos la importancia a esto, pues obviamente el trabajo que hagamos va a tener un fracaso y no va a tener un buen resultado acorde al plan de Dios. ¿Y de dónde es que provienen estas falsas doctrinas? Pues justamente de comenzar a desvirtuar, comenzar a darle un sentido incorrecto
al mensaje verdadero que viene dentro de la palabra de Dios. Y el mensaje de la palabra de Dios lo vamos a ver más adelante, pero es realmente algo práctico, realmente algo sencillo, que muchas veces uno busca indagar por aquí, indagar por acá, rascar de un lado, rascar del otro, para tratar de complementar aquello que ya nos ha sido dado. Y comenzamos a investigar de la ciencia de acá, de la ciencia de allá, y tratando de hacer un mensaje o la palabra de hacerla como más atractiva para la gente, como más rimbombante, como que a la gente le convenza, que a la gente le llame la atención, que no nos estamos dando cuenta que lo único que estamos sembrando son falsas doctrinas, son falsos mensajes y estamos hablando aquello que Dios no nos ha mandado a hablar. Nos quedó claro, yo creo que a la mayoría de los que escuchamos la enseñanza de la mañana. Así pase tanto tiempo, así pasen años, la única necesidad que tenemos nosotros como pueblo de Dios, la única necesidad que tiene la iglesia y la única responsabilidad que nosotros como obreros, como siervos de Dios tenemos es hablar a la gente de Cristo. La gente no necesita más, necesita a Cristo. Entonces, yo creo que el trabajo del siervo de Dios en cuanto al mensaje que tiene que hablar, de alguna forma se puede resumir en esto, ¿verdad? Entonces, encontramos en estos versículos razones importantes para que nosotros evitemos la propagación de doctrinas falsas dentro de la iglesia. Y comienza el versículo 14 diciendo la palabra, recuérdales esto. ¿Qué le dice Pablo? ¿Qué nos dice Dios? Que nosotros tenemos que recordar, que tenemos que tener presente. Y es justamente lo que venía hablando en los versículos anteriores, ¿verdad? En donde se nos anunciaba con toda claridad cuál era el resultado del mensaje que nosotros compartimos y de la obra que estamos haciendo. Entonces, en los versículos anteriores se nos ponían estas ilustraciones, ¿verdad? Las ilustraciones de que tenía que tener un buen comportamiento Timoteo, de que tenía que ser fiel, de que tenía que ser constante, de que tenía que confiar en Dios, de que tenía que vivir rodeado de hombres que realmente estuvieran anunciando la palabra de Dios de buena manera. Le hace un llamado Pablo a Timoteo para fortalecerse en Dios, justamente porque las circunstancias que él estaba viviendo no eran fáciles. No es fácil estar rodeado de estas falsas doctrinas, no es fácil combatir contra ellas. Y hay tres ilustraciones que Pablo le pone a Timoteo en los versículos del 3 al 6, donde le dice que tiene que comportarse, que tiene que vivir como esta ilustración, como un militar, ¿no? Como una vida militar. Y todos sabemos que si un ejército está dividido, jamás va a vencer, pero cuando el ejército tiene unidad, siempre va a salir victorioso. Entonces, le hace esta ilustración y le hace ver que tiene que haber unidad, que tiene que haber unidad dentro de la iglesia. Después le habla acerca también de la disciplina que tiene que tener un atleta. Y sin disciplina en la vida de un atleta, jamás van a haber buenos resultados, jamás van a obtener medallas, jamás van a obtener trofeos, jamás va a haber una recompensa. Y le ilustra también lo que conlleva a la vida de un agricultor, ¿verdad? Y esta vida de agricultor es que a pesar de que va a haber un duro trabajo, ese duro trabajo siempre va a llevar a una recompensa. Entonces, esto le pide Pablo a Timoteo que les recuerde. Recuérdales esto. Hay una responsabilidad grande dentro de la iglesia. Tienen que ellos tener un buen comportamiento, pero lo más importante que se menciona después en los versículos del 8 en adelante, tener siempre presente a Cristo. Tener siempre presente a Cristo. Y no a cualquier Cristo, sino a un Cristo resucitado. Jesucristo, el Mesías, Jesucristo, el ungido de Dios. Ese es el que debemos nosotros tener presente.
Y entonces, todas estas evidencias o todos estos aspectos, Pablo le dice a Timoteo que les recuérdales esto, exhórtales delante del Señor. No es solamente recordar, no es solamente exhortar, sino entender que el que está delante de nosotros, que el que está presente cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros estamos enseñando, es Dios mismo. Dios mismo está presente dentro de la iglesia. Y esa es una de las promesas más grandes que tenemos de Cristo y que muchos de nosotros siempre hablamos y que incluso oramos, ¿verdad? Cuando comenzamos una reunión, incluso agradecemos porque sabemos que la presencia de Jesús está donde dos o más están congregados en su nombre. Es evidente entonces que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Tengo que ser consciente, tengo que recordar cuáles son mis responsabilidades, cuál es el resultado y cuál es la raíz de mi trabajo, y también entender que dentro de este trabajo que nosotros estamos haciendo, Dios mismo está presente. Dios mismo se hace presente con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros hacemos. ¿Y qué les pide? Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición. Entonces Dios no nos manda a contender en ninguna palabra, y esta palabra tiene tiene que ver con aquello que no edifica, palabras que no edifican a la iglesia, enseñanzas que no tienen nada que ver con Dios. Yo no me tengo por qué meter a discutir, a ver si esto es correcto, a ver si esto no es correcto. Si no está dentro de las Escrituras, yo no tengo por qué darle alguna importancia ni por qué darle algún significado. Simple y sencillamente no pertenece a la doctrina de Cristo. Y si no pertenece a la doctrina de Cristo, por muy bonito que se escuche, porque venga de la persona con el doctorado, con la maestría, con los títulos de aquí y de allá, si no lo dijo Cristo, yo no tengo por qué recibirlo, no tengo por qué aceptarlo, y mucho menos tengo por qué compartirlo. No tenemos que dar cabida a mensajes que no sean conforme a la doctrina de Cristo. Y todos nosotros sabemos cuál es la doctrina de Jesús, simple y sencillamente basarnos a lo que está en la Biblia. Es verdad que hay muchas herramientas disponibles, pero cada una de esas herramientas que nosotros estemos utilizando nos tienen que llevar a la Biblia, nos tienen que llevar a la palabra. Si no, no tenemos por qué estar haciendo uso de ellas. Entonces, no somos llamados a contender sobre palabras que no edifican a la iglesia. No estamos llamados a contender sobre eso. Dice aquí Ramoncito que se corta el audio. ¿O es el de él? ¿Sí están escuchando bien? Se oye muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces tu internet, Ramoncito, hay que pagarlo. No hay que colgarse. Entonces, ese es el llamado que tenemos, ¿verdad? A que lo que nosotros estemos hablando sea únicamente el mensaje del Señor. Y aparte de todo, el riesgo que conlleva. ¿Cuál es el riesgo que conlleva dar un mensaje ajeno a la palabra de Dios? Le dice que es la causa de que muchos se pierdan, sino que es perdición, sino que es para perdición de los oyentes. No siempre se reconoce que los debates triviales son nocivos, pero la palabra que Pablo utiliza aquí para referirse a la perdición es la palabra ruina. ¿Y qué es una ruina? Algo que está completamente destruido. El fin de estas palabras, el fin de aquel mensaje que no vaya acompañado de la palabra de Dios, que no sea conforme a la doctrina de Cristo, trae perdición a la gente. Esa es la realidad. Entonces, entre más nosotros invirtamos tiempo y mezclemos doctrinas ajenas a la palabra de Dios, mayor perdición existirá en la gente. Y es algo que más adelante también se nos habla, ¿verdad? A partir del versículo 15 en adelante, hay temas también en los cuales es bueno entrar y hacer una diferencia entre lo positivo a lo cual Dios nos llama
pero también entender la parte negativa. Y tal vez esta parte negativa es lo que tratamos en este primer versículo, pero también más adelante en el versículo 16 y 17, del 16 al 18 se nos va a hablar. Pero entonces Dios pone delante de nosotros estas dos partes. Esta es la parte correcta, esta es la parte en la cual tú tienes que involucrarte y lo cual tú tienes que hacer, pero viene la otra parte, la parte de la mentira, la parte del engaño, que tienes que conocerla, pero la tienes que evitar. La tienes que evitar y tienes que tomar cuidado de que la gente a la cual estás sirviendo no forme parte de ello. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente está presente dentro de la iglesia, dentro del mundo. Todas estas cosas, todas estas herejías, todas estas falsas doctrinas están dentro del mundo. Versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, esto es un consejo positivo para cada uno de nosotros como creyentes. ¿Y cuál es el objetivo? Producir un obrero de Dios aprobado por Dios. Y simple y sencillamente esto siempre va a requerir esfuerzo de nuestra parte. Siempre tenemos que invertir un esfuerzo para esto. El trabajo del obrero de Dios, el trabajo de aquel que decide dar un paso al frente y servir a Dios, pues no es un trabajo fácil. Y yo creo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros que trabajamos para la obra de Dios, pues nos hemos dado cuenta durante algunos pocos años, algunos muchos años, no es una tarea sencilla. Es cansada, es agotador. Muchas veces yo creo que sin duda alguna lo hemos llegado a sentir, a experimentar. Simple y sencillamente a veces quisiéramos, ¿sabes qué? Hoy no quiero hacer nada porque me siento agotado. ¿Agotado de qué? Pues pareciera que no hacemos nada, pero es agotador el servicio para Dios. Realmente cansa y implica un esfuerzo y es un esfuerzo grande. Pero no solamente es este esfuerzo grande, sino que lo que nosotros hacemos para Dios, lo tenemos que hacer de la mejor manera y lo tenemos que hacer con excelencia. Porque si no, no tiene caso que lo estemos haciendo, porque no va a haber un buen resultado. Pero sí entiendo que ese esfuerzo que yo estoy haciendo, que esa excelencia que le estoy poniendo en el trabajo, no es únicamente algo que nazca de mí ni algo que provenga de mí, sino simple y sencillamente es el trabajo que Cristo hace a través de mi vida. Él es el que me da la fuerza, Él es el que me da las ganas. Por eso Jesús decía, ¿verdad? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Pero hay un esfuerzo que tenemos que hacer, hay un trabajo que tenemos que hacer. Pero no solamente es este trabajo, sino que también se nos habla acerca de dos requisitos o dos requerimientos. El primero es que no debemos avergonzarnos de la palabra. Preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La palabra vergüenza es simple y sencillamente una persona que está expuesta. Estás totalmente expuesto, totalmente desnudo. ¿Y qué es lo que haces? Inmediatamente te tratas de cubrir porque estás siendo avergonzado. Pero Dios me pide lo contrario, no te sientas avergonzado, no tienes de qué avergonzarte. ¿Por qué? Porque estás usando bien la palabra. Entonces preguntémonos, ¿estamos exponiendo de buena forma la palabra de Dios? ¿Le estamos dando un buen uso? ¿Y cuál es ese correcto manejo de la palabra? Que nos dice que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es esta palabra de verdad? Simple y sencillo, el Evangelio de Jesús. Esa es la palabra de verdad. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos entonces al comentario del inicio. ¿Qué necesitamos hablar? ¿Cuál es el mensaje que tiene que transmitir el obrero de Dios hacia la iglesia? ¿Cuál es el mensaje que necesita la iglesia? ¿Cuál es el mensaje que necesita el mundo? ¿Y en qué consiste este evangelio? La vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo al cielo. Ese es el fundamento de nuestro evangelio, de lo que nosotros predicamos. Ese es el verdadero fundamento. Entonces, aquellos que realmente presentemos este evangelio no tendríamos nada de qué avergonzarnos.
Pero si estamos añadiendo algo más a la palabra de Dios, pues tomemos cuidado. ¿Por qué? Porque Dios va a poner evidencia a las obras que nosotros estamos haciendo. Y claro que con toda seguridad esto va a traer vergüenza a la vida de aquellos que no estamos anunciando a Jesucristo de la manera correcta, de la manera que es, conforme a lo que está escrito de él en la Biblia. Ahora, dice, no se avergüenza de la verdad, no se avergüenza de la palabra, sino que usa, perdón, no se avergüenza, sino que usa bien la palabra. Aquí esta palabra que usa bien la palabra de verdad, la raíz o el griego de este verbo se traduce como que traza bien o que hace un corte fino o que hace un corte correcto para el uso de la palabra. Y cualquiera que conozca acerca de la arquitectura, o conozca acerca de los trazos, conozca incluso un poco de albañilería, pues uno se da cuenta cuando hay un buen trabajo, cuando hay un mal trabajo de trazos. Vemos de pronto paredes media chuecas, vemos pisos en los cuales se hace una cuneta y se hace un encharcamiento cuando se supone que tiene que tener una bajada para que no hayan encharcamientos, etcétera, etcétera. Y algo tal vez incluso de lo que Pablo le había enseñado un poco a Timoteo, porque Pablo trabajaba con pieles y los trazos que él tenía que hacer para la creación de las tiendas tenían que ser exactos. Entonces, estas personas tienen que tomar cuidado y tienen que hacer su trabajo demasiado, demasiado detallado. Yo recuerdo en la preparatoria tenía una profesora tan exigente en dibujo, pero tan exigente que me hacía repetir muchas veces los trabajos que me tocaban. Y ya iba yo, le entregaba los trabajos y no, está chueca. Pero la estoy viendo derecha, está chueca. Y está chueca y va de regreso. Un día, por desgracia, se me perdió mi manual con todos los trabajos que tenía, pues los tienes que volver a hacer, ¿no? Entonces, nuevamente a repetir línea por línea, línea por línea, línea por línea, hasta que eso estuviera bien derechito y entonces sí te lo recibía. Ahora me imagino eso yo pues en una sola materia, pero el trabajo que conlleva y la responsabilidad que conlleva, por ejemplo, les decía con arquitectos, con los ingenieros civiles, que los trazos tienen que ser exactos y precisos, pues obviamente, si no, las obras que ellos realicen pues se van a venir abajo. Y pasa lo mismo dentro de la iglesia. Si nosotros no estamos trazando la palabra de la forma correcta, no le estamos dando un uso correcto, eso se va a venir abajo. No va a tener un buen resultado, no va a tener un buen fundamento. Entonces, ¿qué utilidad, qué uso le estamos dando a la palabra? Esto debe ser el objetivo de todo verdadero maestro de la palabra. Mostrarla, interpretarla de la forma correcta. Mostrar la exégesis correcta e interpretar lo que en realidad existe dentro de la palabra. Hacer lo contrario, pues no va a ser provechoso para nadie. Y lamentablemente es muy común que esto se haga. Es muy común que la interpretación que se da a la palabra sea completamente distinta y completamente ajena. Que las enseñanzas, que las doctrinas vayan más encausadas al bienestar de la gente, a que la gente sienta emoción, a que la gente sienta gusto, a que la gente se sienta motivada. ¿Por qué? Pues porque a veces queremos que la iglesia, queremos que las personas que vienen a nosotros sean más y sean más y sean más. Entonces empieza uno a rascarle por un lado y por otro. Y meten recursos y meten ideas humanas para que a la gente le parezca un poco o esto le llame su atención. Y yo me pregunto, y les pregunto, ¿acaso Cristo no es suficiente? ¿Acaso Cristo no es suficiente para que la gente venga a la iglesia, para que la gente se acerque, para que la gente cambie, para que las personas sean transformadas? ¿Acaso el evangelio de Jesús no es suficiente para esto? No necesitamos de más. No necesitamos estarnos quebrando la cabeza, rascando de un lado y de otro sin saber qué enseñar. Yo comentaba con algunos voluntarios, híjole, tenemos
material para trabajar por 3 años. Bueno, 2 años si quieren. Si se les hace mucho, 3 años. Tenemos material para trabajar 2 años. Y si se nos acabó el material en 2 años, pues el siguiente año vuelvo a trabajar con lo mismo. Pero a veces uno se sorprende de que, pues de pronto alguien asiste a la cárcel y no sabe de qué hablar, no sabe de qué compartir. ¿Y por qué no sabe? Porque simple y sencillamente no conoce. No se adentra en la palabra de Dios, no se adentra en los cursos. Gracias a Dios y qué bendición. La verdad son cada uno de los cursos que se tienen dentro de la fundación, dentro de la página. Los manuales de crecimiento espiritual, volumen 1, volumen 2, el callado del pastor y un sinfín de recursos que están dentro de. Y ahí tenemos mucho de dónde sacar. Y lo más importante de todo, que todo ese material nace de la palabra de Dios y te lleva y te obliga a entrar a la palabra. Ahí están las versiones, ¿no? Las TDP, totalmente dependiente de la palabra, para que vayas a la palabra y para que te des cuenta si lo que te están hablando, si lo que se te está compartiendo es realmente conforme a la palabra de Dios o no. Entonces tenemos de dónde echar mano. No hay necesidad, no hay ninguna necesidad de buscar por un lado y buscar por el otro y tratar de añadir algo que pueda ayudar a Cristo a que la gente se acerque a Él. Qué absurdos a veces somos, ¿verdad? Tratando de ayudar a Dios, tratando de ayudar a Cristo, tratando de añadirle un poco a su palabra para que esto sea llamativo para la gente. Vemos entonces del versículo 16 al 19 lo siguiente. Dice así: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, la idea de una correcta interpretación de la palabra conduce a Pablo a reflexionar otra vez sobre aquellos que se desvían. ¿Y qué nos dice? Que esto debe ser evitado. Debe ser evitada la amenazante enseñanza alternativa, descrita como profanas y vanas palabrerías y descrita como profanas y vanas palabrerías y comparada en sus efectos con la gangrena. Evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, lo contrario a la vida que Dios quiere de nosotros. Todo lo contrario. Dios nos invita a vivir una vida piadosa. ¿Y qué es esa vida piadosa? Una vida rendida a Dios, rendida a Cristo. Esa es la invitación que Dios nos hace todos los días. Sean santos porque yo soy santo. Dependan de mí. Aprendan de Cristo a ser mansos. Busquen del Señor. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de Jesús. Esta es una vida de piedad, la que cada día me lleva más y más a depender y a buscar de Dios. Pero el resultado de estas doctrinas falsas, de estas malas enseñanzas, producen todo lo contrario. Y por eso vemos dentro de la iglesia personas que por tantos años no pueden vencer malos hábitos, no pueden vencer la drogadicción, no pueden vencer el alcoholismo, no pueden vencer el adulterio, no pueden vencer la fornicación, porque están siendo mal enseñados. No hay un fundamento verdadero, no hay un fundamento de Cristo en sus vidas. Por eso es que no cambian. ¿Qué nos cambió a nosotros? ¿Qué transformó nuestras vidas? ¿La iglesia? ¿Los hermanos? No, Cristo. Cristo transformó nuestras vidas. La palabra de verdad, el evangelio de Jesús. Eso es lo que realmente transforma la vida de las personas. Pero conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cristo es la verdad, su palabra es verdad. Eso es lo que la gente necesita. No todo lo contrario, porque esto conduce a la impiedad. Y dice después que su palabra carcomerá como gangrena. Y esto es como el cáncer. Una vez que el cáncer se impregna dentro del ADN de la persona,
eso genera una alteración en el ADN y se empieza a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar. Y cuando menos cuenta se llegan a dar, pues ya el cuerpo está invadido. Todos saben, he compartido pues con ustedes testimonio de mi vida, ¿no? La lucha que hubo contra el cáncer. Y cuando asistí a las primeras citas de la bola que estaba en el cuello, metían una jeringa y sacaban todo ese líquido que había. Y la bola que estaba, pues quedaba completamente plana, desinflamada. Entonces, yo una vez que yo lo veía plano esto, dije, no, pues Dios quiera que así se quede, ya no crezca, ya no salga nada. Al otro día volví a estar del mismo tamaño. Y esa sangre negra podrida que sacaban de ahí, volvió a tomar el mismo tono, el mismo color. Así es el cáncer, así es la gangrena. Comienza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y así tú la quieras empezar a sacar de a poquito, no, eso sigue y corre y corre y corre. ¿Cuál es la única cura que ponen ante eso? ¿Qué es lo que la gente o los médicos generalmente hacen cuando una parte del cuerpo está engangrenado? Pues nada más queda mocharle. Mucha la gente que sufre accidentes, pues, cuando ya, la pieza del cuerpo, la extremidad del cuerpo está engangrenada, ya no queda otro remedio más que cortar. Dije, Ramoncito, estabas hecho bolas. Entonces, eso es lo que pasa. Ese es el resultado que trae la palabra. Carcomerá como gangrena. Va a empezar a contaminar a la iglesia de una forma tan rápida que cuando menos cuenta te des, eso ya creció. Y nos pone de ejemplo dos hombres, ¿verdad? Himeneo y Fileto. Dice que estos hombres se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Estos hombres conocieron el evangelio. Estos hombres sirvieron con Pablo, sirvieron con Timoteo, los conocían. Eran hombres que habían caminado con ellos. Pero ¿qué pasó? Se desviaron de la verdad. Se hicieron a un lado. No formaban parte de ellos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero ahí estaban. Y su trabajo ahora, ¿cuál era? Empezar a contaminar a la iglesia. ¿A cuántas personas no hemos conocido que formaron parte o que estaban dentro de las iglesias en los reclusorios y que de pronto empezaron a tener ideas medio extrañas, medio raras y empezar a sembrar esas falsas doctrinas, esas falsas ideas dentro de la iglesia? Y como uno no estuvo de acuerdo, no se estuvo de acuerdo, comenzaron a salirse y a empezar a contaminar a otros. Pero tristemente su trabajo es ese, contaminar a otros. Y recuerdo con esto también lo que pasó con Moisés, ¿verdad? Con lo que hizo Coré dentro del pueblo hebreo. Empezó a contaminar a un mundo de gente. Ya no solamente era él y su familia, sino toda la demás gente que estaba creyendo a lo que Coré decía. Y toda la contaminación que comenzó a hacer. Sin embargo, hay algo bien importante. Lo que dice después en el versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces se cita el ejemplo de Himeneo y Fileto y también el punto principal de su error. ¿Cuál fue? Que la resurrección ya había ocurrido. Es digno de notar como una instancia poco común en las cartas pastorales que se mencione una enseñanza falsa y que ésta sea específica. ¿Y por qué es tan específica? Porque es totalmente contraria al fundamento de la fe cristiana. Sin resurrección, pues simple y sencillamente no hay fundamento de la fe del cristiano. Si Cristo no ha resucitado, ¿qué es lo que decía Pablo? Dignos de conmiseración somos nosotros. Porque entonces, ¿cuál es el resultado de nuestra fe? ¿Cuál es el fundamento de nuestra creencia? ¿Cuál es el fundamento del cristianismo? La resurrección de Jesucristo. Y tristemente en nuestra actualidad vemos un sinfín de congregaciones, de doctrinas, de iglesias que hacen esto a un lado. Pero este es el fundamento del cristiano.
Entonces, esta palabra es importante. Conoce el Señor a los que son suyos. A pesar de toda la disputa que existía en el pueblo hebreo, ¿qué le dijo Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? No te preocupes, que yo conozco a los que son de mi pueblo. Y los que son de mi pueblo, los que son míos, no se van a perder. Y Jesús mismo lo dijo, lo que el Padre a mí me ha dado, yo no lo voy a perder. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y les hablo, y ellas vienen a mí porque me pertenecen. El Señor conoce perfectamente a cada uno de nosotros que somos suyos y que le pertenecemos. A pesar de los efectos nocivos que producen esta clase de enseñanza, Pablo subraya la verdad positiva de que el sólido fundamento de Dios siempre, siempre, siempre va a quedar firme. Pero ante esto, pues debe surgir una pregunta en relación con la identidad de este fundamento. ¿A qué se refiere con este fundamento? Y el fundamento de esto es la iglesia. La iglesia de Dios va a permanecer firme. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Teniendo este sello. Este sello nos hace entender y nos da claridad de que le pertenecemos a Dios. Nosotros estamos sellados por Dios. Dios nos ha puesto un sello y este sello es de pertenencia. Le pertenecemos a Dios. La iglesia le pertenece a Dios. Y es cierto, podemos pensarlo de este modo. Pues oye, me estás diciendo que, o la Biblia me está enseñando que debo tener cuidado de que esto no se introduzca dentro de la iglesia, que le esté dando un buen uso a la palabra de Dios, que tenga cuidado de que no se introduzcan enseñanzas falsas. Pero también me estás diciendo que, aunque pase eso, la iglesia sigue firme porque le pertenece a Dios. Sí, eso es verdad, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay del trabajo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué hay de la representación de la palabra de Dios que nosotros estamos haciendo? Entonces, este sello de pertenencia va a involucrar dos cosas. ¿Y cuáles son estas dos cosas? La primera dice que conoce el Señor a los que son suyos. Dios nos conoce perfectamente, le pertenecemos. Y lo segundo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si yo realmente le pertenezco a Dios, tengo conocimiento de quién es el Señor y sé que le pertenezco, sé que soy suyo. Pero, ¿qué más me dice? Apártate de iniquidad, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La vida que nosotros vivimos tiene que dar una ilustración y una evidencia de que le pertenezco a Jesús. Si en mi vida, si en mi corazón no hay un interés por un crecimiento espiritual, por una transformación, por una búsqueda constante de santidad, por apartar mi vida del pecado, por realmente crecer y crecer y crecer y seguir alimentando de Dios y seguir buscando más y más, entonces algo está mal. Parte también de lo que se nos dice ahí en 1 Corintios 15, del 1 al 2, ¿verdad? El evangelio nos es predicado y lo recibimos, pero no solamente lo debemos recibir, ese evangelio tenemos que perseverar en él, y no solamente en eso, sino que ese mismo evangelio lo tenemos que mantener arraigado en nuestras vidas. Si en verdad estamos haciendo esto, somos salvos, si no, hemos creído en vano. Ese es el resultado entonces, ¿verdad? Si realmente nosotros le pertenecemos al Señor, si realmente nosotros estamos sellados por Dios, cada día nuestra preocupación y nuestro deseo va a ser apartarnos de la iniquidad, buscar cada día más la santidad, buscar cada día vivir más apartados del pecado. Que nos vamos a equivocar, sí, que nos vamos a caer, sí, pero siempre vamos a buscar levantarnos y buscar seguir adelante y buscar estar bien ante los ojos de Dios. Entonces, este es el llamado que Dios nos hace, estas son las advertencias que Dios nos hace. Dale un buen uso a la palabra, que no tengas de qué avergonzarte porque estás usando bien la palabra de verdad, porque realmente te has dedicado y te estás dedicando a anunciar el evangelio de Jesucristo. ¿En qué consiste este evangelio?
la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo al cielo. Este tiene que ser el centro de la palabra que nosotros estamos compartiendo y tener mucho cuidado de qué permitimos nosotros que se introduzca dentro de la iglesia. Somos responsables del trabajo que Dios nos ha encomendado y somos responsables también de a quién se lo asignamos y a quién permitimos que se involucre dentro de ella. Entonces, tomemos mucho cuidado. No estamos hablando de algo común o de algo que no sea tan importante. Es algo serio, es algo serio. La palabra de Dios es algo serio. El trabajo que nosotros estamos haciendo para con Dios es algo serio. Y nuestras vidas tienen que mostrar un resultado y tienen que mostrar una evidencia de que lo que estamos hablando tiene ese respaldo, de que realmente nos estamos comportando con integridad y que el evangelio es un reflejo en nuestras vidas, de que cada día mostremos a Jesús a la gente, de que cada día no solamente el mostrar, sino el enseñarlo también, enseñarle a la gente a Jesucristo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer y en eso únicamente se tiene que basar lo que nosotros compartimos. Entonces, ¿qué debemos hablar? ¿Qué debemos hablar como pues lo ponía al principio, ¿no? El título de este mensaje, fácil y sencillo. La gente necesita escuchar a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hablar, basarnos únicamente al mensaje de Jesús.